Perfecto, sí, Perfecto. Pues buenas tardes, como decíamos, gracias. Sí, hay que comentaros eso, ¿no? Que lo vamos a grabar porque después le vamos a dar difusión, o si alguna persona quiere verlo, no pudo asistir por lo que sea, pues vamos a ponerlo también a disposición simplemente para efectos divulgativos con respecto a los contenidos que vamos a ver. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta jornada, ¿no? Esta sesión que vamos a tener, que hemos titulado X cuadrado más Y cuadrado igual a bolsa, ¿no? Algunos me diréis, oye, qué título más curioso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como objetivo de la sesión? Lo que queremos es un doble objetivo. Primero, tener una visión de cuáles son las perspectivas económicas que vamos a tener de cara al 2022. Eso por un lado. Y por el otro lado, dar a conocer toda la modelización cuantitativa que existe en el mundo de las finanzas a raíz de los distintos tipos de subyacentes que vamos a ver en esas perspectivas de cara al 2022. ¿Por qué este formato? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, básicamente pensamos que un perfil cuantitativo que tenga conocimientos de finanzas, hoy por hoy es muy demandado en el mercado. Demandado en áreas de gestión de activos, gestión de riesgos, valoración de derivados, salas de tesorería, etcétera, etcétera. También en la parte más corporativa, ¿no? Todo lo que es el análisis de la tesorería financiera o la realidad financiera de una compañía, pues requiere muchas veces de aspectos cuantitativos y obviamente de aspectos más financieros y economía, ¿no? Entonces, tener ese doble perfil es algo que tiene mucho interés hoy por hoy en el mercado y al final os contaremos también pues una propuesta formativa que pueda servir pues precisamente para los perfiles más técnicos que les falte pues esa parte más eh, vinculada con finanzas o con economía, pues cómo poder adquirir pues todos estos conocimientos. Yo soy Óscar Gil, yo soy probabilista, yo soy matemático de la Universidad Autónoma de Barcelona y precisamente la acreditación de la que veremos después, que es la acreditación CFA, fue lo que me permitió a mí poder adquirir esos conocimientos financieros para poder completar mi formación cuantitativa, que pues bueno, por la parte más de matemáticas pues sí tenía. A lo mejor similar a los perfiles distintos que podáis ser los distintos oyentes, si es que habéis estudiado pues carreras más técnicas, ingeniería o lo que sea. ¿Cómo va a funcionar la sesión? Bueno, pues primero vamos a tener una primera parte de introducción de la situación de los mercados, sobre todo vinculado con el año 2021, porque es importante para entender el 2022 de dónde partimos con respecto al año anterior. Y posteriormente, para cada tipología de activo que Álvaro nos comente, ahora le doy paso y os lo presento, para cada tipología de activo que comente Álvaro, yo os voy a contar cuál es la modelización matemática que existe detrás de ese tipo de subyacente. Así podéis ver tanto la visión más economista, más gestión de activos, más perspectivas financieras y simultáneamente ver todo el contenido cuantitativo que existe por detrás de las conclusiones que establece finalmente Álvaro. Y a veces vais a ver que son entornos distintos. Álvaro a lo mejor lo comenta de cara a una inversión o una gestión de activos, a lo mejor lo comento más de cara a una valoración o cuestiones pues un poco más matemáticas, un poco más probabilísticas, si queréis, vinculadas con estos mismos activos. Dejaremos al final, nada, una pequeña referencia con respecto al curso que vamos a presentar para que conozcáis también pues, esa oferta formativa y dejaremos también pues, un espacio para preguntas. Oye, no has hablado de tal activo, me gustaría entender mejor esto. Lo que sea, pues estamos a vuestra disposición. No me entretengo más y doy paso a Álvaro Manteca, que va a ser la persona que nos ayude hoy pues, precisamente a ver esa perspectivas de mercado con respecto al año 2022. Álvaro, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros compartiendo estos minutos. En primer lugar me presento, bueno, ya lo ha dicho Óscar, mi nombre es Álvaro Manteca, yo soy de formación economista, es decir, que yo la parte cuantitativa la tuve que adquirir después. Al contrario de lo que probablemente pues os ha comentado Óscar, que ha sido su experiencia y probablemente la de la mayor parte de los que estáis aquí, ¿no? Que tenéis ya la parte técnica pues adquirida, ¿no? Y quizás os falten algunos conceptos relacionados con el mundo económico. Bueno, pues mi experiencia fue justamente la contraria. Yo también terminé el CFA
Y bueno, pues yo ahora mismo trabajo en BBVA, en banca privada. Bueno, y concretamente soy el estratega de banca privada, ¿no? Al final, el que hace la persona responsable de la distribución de activos en las carteras, ¿no? Es decir, que, oye, ¿cuánto ponemos en renta fija? ¿Cuánto ponemos en renta variable? ¿Cuánto ponemos en divisa? ¿Cuánto ponemos en las diferentes clases de activo que ahora vamos a mirar, pues cuáles son sus previsiones para el año 2022, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho eso, yo te traía una presentación que es nuestra presentación macro, nuestra presentación base para el año 2022. Bueno, pues vamos a estar, Óscar y yo, pues un poco, como él ha dicho, pues, comentando las diferentes clases de activo, ¿no? Tengo intención de no utilizar un lenguaje excesivamente técnico para definir un poco las previsiones que estamos manejando para el año 22. Entiendo que quizá algunos de vosotros pues, no estéis familiarizados un poco con los catalizadores que guían el comportamiento de los distintos activos financieros. Yo eso lo entiendo perfectamente, es decir, que eso es algo pues, que lo da la experiencia y bueno, pues un poco la formación. Así que, bueno, pues voy a intentar ser bastante didáctico, ¿no? Si veis que me paso de didáctico, pues me lo decís, oye, que esto yo ya lo sé, que esto es bien sabido, ¿no? Que esto, bueno, pues en fin, a vuestra disposición también, pues para modificar el tono de la reunión si lo consideráis adecuado, ¿vale? Os voy a presentar la presentación que había traído. Lo voy a compartir, perdón. A ver, creo que estoy compartiendo ya. Vamos a ver. Aquí tengo la presentación. Bueno, me imagino que la estaréis viendo, ¿no? Bueno, como ha dicho Óscar, Sí, vamos a empezar con... se ve perfecto. Se ve perfecto, muy bien. Vamos a empezar un poco con el repaso de lo que ha sido el año 2021. Muy breve, ¿eh? Esto no os preocupéis que no nos va a llevar más de 3 o 4 minutos. Y ya vamos a empezar a desgranar un poco cuáles son las perspectivas para las diferentes clases de activo. Fijaos que hemos tenido un año que ha sido muy bueno para la renta variable, ¿no? Fijaos aquí estas rentabilidades que hemos obtenido en los principales índices, ¿no? En el S&P 500 es el índice americano, 28,7% de rentabilidad. Bueno, pues es extraordinario, no es normal que se generen rentabilidades de este tipo, y bueno, pues esto también pues ha venido también muy de la mano de dejar atrás lo peor de las restricciones relacionadas con la pandemia, que bueno, como sabéis, pues el año 2020 21 ha sido un año de recuperación económica significativa y eso se ha visto trasladado aquí a los mercados bursátiles, ¿no? El Stoxx 600 es un índice europeo que ha subido un poquito menos, en torno del 22,3%, y aquí fijaos uno de los mensajes que tenemos para este año 21, es decir, oye, los emergentes lo han hecho peor que los países desarrollados. Hemos tenido, pues en emergentes asiáticos, por ejemplo, en China, pues hemos tenido problemas, hemos tenido caídas anuales en los mercados de renta variable. También es verdad que en China lo había hecho mejor en el año de la pandemia, el año 2020, lo había hecho significativamente mejor que otros países. Y este año 21 pues ha quedado más rezagado y ha arrastrado también a otros países emergentes pues por detrás, ¿no? Fijaos cómo los emergentes pues han tenido un año negativo, ¿no? En cuanto a la renta fija, pues la renta fija ha sido un muy mal año. Ahora veréis un poco pues cuáles son los catalizadores que están detrás de ese mal comportamiento de los mercados de renta fija y de los bonos. Pero fijaos, ¿no? que tanto los bonos de periféricos como los bonos de gobiernos, como las letras a corto plazo, pues han tenido un mal año 2021. En el mundo de las divisas, el dólar ha sido el ganador, ha subido un 6,4%, bueno, pues contra todo el resto de cruces. Se ha apreciado, el euro se ha depreciado un 6,9% contra el dólar. Y bueno, pues fijaros también pues que la divisa pues ha estado también, la libra esterlina ha estado muy fuerte durante el conjunto del año. Y aquí fijaos que os traigo pues algunos indicadores de sentimiento, como es el VIX, que es el índice de volatilidad implícita al mercado de opciones. Esto, bueno, pues probablemente Óscar quiera dedicarle algún minuto. Y tenemos pues algunos otros factores técnicos, bueno, pues como es el índice de demanda de riesgo y como es de flujos, ¿no? Que aquí pues tenéis este menos 17%, que es la emisión bruta de la emisión bruta de investment grade, de crédito investment grade, ¿vale? Bueno,
esto para hacernos una idea, ¿no? Fijaos un poco la siguiente pantalla, la siguiente presentación, pues están todas estas clases de activos por año, ¿no? Fijaos una cosa que nos llama primero la atención, ¿no? Que es la parte de arriba del cuadro, que son, son los índices de renta variable, ¿vale? Fijaos que casi todos los años los índices de renta variable suben. De hecho, de cada 4 años, 3 años tenemos subidas de renta variable. Y ahora también os explicaré un poco pues, cuáles son los drivers, cuáles son los catalizadores que están detrás de estas subidas. Pero a lo que os quería, el primer mensaje que os quería dar es que solo en un escenario de recesión económica, es decir, solo cuando nos vamos a un escenario en el cual pues, el crecimiento económico pierde fuerza y tenemos estancamiento, caída del Producto Interior Bruto, solo en esos casos las bolsas reaccionan muy negativamente. ¿Vale? En el resto de momentos del ciclo económico, las bolsas tienen tendencia a hacerlo bien. Venimos de un momento de ciclo económico que es el momento de la recuperación, ¿no? Cuando salimos de una recesión. Daros cuenta que en el año 2020 tuvimos la recesión COVID, salimos con fuerza en la parte final del año 2020 y en 2021 y tenemos esa parte primera del ciclo de la renta variable que suele ser muy buena para los activos de renta variable, para las bolsas, y es, ya lo habéis visto, ¿no?, en las rentabilidades que hemos acumulado en el año 2021. Y ahora dejamos en paso al ciclo de expansión, es decir, ya dejamos atrás lo que es la recuperación explosiva después de la recesión y ahora entramos en un ciclo de expansión que puede durar varios años, pero que nosotros pensamos que este año 22 pues, va a ser expansión económica, es decir, crecimientos, pero no tan explosivos como los que habíamos tenido anteriormente. Bueno, aquí tenéis simplemente esto, lo que os acabamos de comentar, puesto en gráfico. Y ya paso a desgranaros un poco los principales mensajes del estratégico que tenemos para el año 2022. El primer mensaje, ¿cuál es? Oye, vamos a volver a crecer a un ritmo intenso. En el año 2022 vamos a tener un crecimiento económico mundial alto. Nosotros lo hemos establecido en niveles del 4,4% anual. Eso diréis, oye, pues eso es mucho, eso es poco. Bueno, pues yo os diría que desde un punto de vista histórico son niveles de crecimiento económico altos. Pero no son tan altos como el 6,1% que crecimos el año pasado. Es decir, en el año 2021 a nivel mundial, a nivel global, tuvimos un crecimiento del 6,1 y ahora nos vamos al 4,4. Fijaos que es significativamente menor que el que tuvimos el año pasado, pero todavía desde un punto de vista histórico, de acuerdo con patrones históricos, es un crecimiento elevado. Tenemos, como sabéis, pues unas presiones inflacionistas significativas, ¿no?, que se han ido construyendo en el año 21 también, bueno, pues por una serie de factores relacionados pues con la pandemia, una fuerte demanda después de dejar lo peor de los confinamientos, unido a una oferta rígida que no ha sido capaz de satisfacer toda la demanda que se ha acumulado y eso al final pues nos ha generado pues esas presiones inflacionistas, esos precios tan elevados que estamos teniendo. También hay un problema en el mundo energético, sobre todo en Europa, pues tenemos unos problemas de seguridad energética significativos que al final están haciendo pues que todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles pues esté teniendo pues una subida muy importante. Y nuestra visión es que esas presiones pues van a ir bajando, se van a ir normalizando a lo largo del año 2022, ¿vale? Y aquí hay una serie de riesgos también detrás, que es que al final pues esas menores presiones inflacionistas pues no se lleguen a materializar. Yo aquí os estoy comentando nuestro escenario base y si nos da tiempo pues os explicaré también un poco cuáles son los riesgos más relevantes que vemos a ese escenario base. El tercer mensaje, vamos hacia una política monetaria más dura de la que tuvimos el año pasado. Es decir, los bancos centrales están retirando todo ese estímulo económico, todo ese estímulo monetario tan importante que pusieron en marcha con la pandemia y estamos empezando a ver un entorno más agresivo en cuanto a política monetaria. Estamos empezando a ver cómo se reducen esos programas de compra de bonos pandémicos que pusieron en marcha todos los bancos centrales. Estamos empezando a ver también las primeras subidas de tipos de interés en países desarrollados. Bueno, en los países productores de materias primas
pues como Noruega, pues ya hemos visto subidas de tipos de interés. También hemos visto una pequeña subida de tipos de interés en Reino Unido por parte del Banco de Inglaterra, y la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, pues ya ha dicho que va a subir 3 o incluso podría subir 4 veces los tipos de interés en el año 22. Aquí los bancos centrales que se quedan más atrás en cuanto a esa normalización monetaria, pues son el Banco de Japón y el BCE, el Banco Central Europeo, ¿vale? Y bueno, pues aquí seguimos teniendo pues esas sólidas evidencias de que este año 2022 va a volver a ser un año bueno para la renta variable, y ahora un poco veréis por qué os lo estoy diciendo, ¿no? Y luego los riesgos, ¿cuáles son? Bueno, pues los riesgos son básicamente 3. Hay un riesgo pandémico, es decir, oye, ¿qué pasa si en vez de irnos hacia un escenario en el cual la COVID pues deja de convertirse en un problema pandémico, se convierte en algo endémico que no genera, cuando se vayan produciendo las olas, pues ya las distintas olas, pues ya no tenemos una emergencia sanitaria como la que tenemos actualmente, que ese es nuestro escenario base, que el año 22 pues va a ser el año en el que vamos a decir definitivamente adiós a la pandemia. El riesgo, lógicamente, pues es que aparezcan nuevas variantes que, además de ser más contagiosas que Omicron, pues al final pues nos generen bueno, pues más restricciones, más confinamientos, más bloqueos económicos, que eso al final pues puedan dar un poco al traste con ese crecimiento que os he dicho que esperamos, ¿no? El segundo riesgo tiene que ver con la inflación, es decir, ¿qué pasa si la inflación no reduce? ¿Qué pasa si empezamos a ver efectos de segunda ronda? ¿Qué pasa si los cuellos de botella estos en la oferta pues no se terminan de normalizar? ¿Qué sucede si los precios de la energía siguen muy altos? ¿Qué pasa si además empezamos a ver pues una subida salarial que es igual de fuerte que la inflación? Bueno, pues ese escenario pues es de espiral inflacionista, pues es un riesgo que tampoco podemos descartar, ¿no? El tercer riesgo pues es de error de política monetaria. ¿Qué pasa si los bancos centrales endurecen demasiado rápido la política monetaria? Bueno, pues que podemos tener ese escenario de recesión que os he comentado que sería tan negativo para la bolsa, ¿vale? Bueno, pues ya sin más, vamos a empezar. Bueno, aquí el tema COVID, bueno, ya os he dicho, pues por qué es tan importante, ¿no? Y básicamente, pues se trata de los frenos que supone para la actividad económica, ¿no? Es decir, que una ola fuerte de COVID, pues al final paraliza un país, ¿no? El que puede teletrabajar, pues teletrabaja, pero el que no, pues se tiene que quedar en su casa, se cierran empresas, hay mucha gente enferma que además no puede trabajar, en fin, bueno, pues eso se produce un colapso importantísimo en la actividad económica, y eso al final pues genera caídas en el PIB y una recesión económica, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esto es ahora tenemos, como con el tema Omicron, pues una situación de corto plazo complicada, pero nosotros entendemos que se va a normalizar antes que después, más antes que después, ¿vale? Bueno, y aquí, bueno, pues tenéis un poco las estimaciones de crecimiento, un poco con mayor detalle de lo que os he comentado, pero básicamente ya habéis visto que vamos hacia un crecimiento económico sólido, pero inferior al que tuvimos en el año 2021. Vale. Vamos a empezar, bueno, y el tema de inflación, disculpadme, pues exactamente igual, pues es lo que os he comentado aquí con un poquito más de detalle. Entendemos que la inflación pues va a dejar de ser tan problemático este año como el año pasado, y pensamos que vamos a tener unos niveles más normalizados, eso sí, en unos niveles superiores a los que teníamos antes de la pandemia de COVID. Es decir, que vamos a acostumbrarnos a trabajar con unos niveles de inflación bastante más cercanos al objetivo de los bancos centrales, que, como sabéis, está establecido en el 2%. Bueno, todo esto, insisto, ya lo hemos visto en los principales mensajes. Bueno, vamos a empezar a hablar de las bolsas. ¿Por qué suben las bolsas? Bueno, pues las bolsas suben porque las empresas ganan dinero, ¿vale? Tú tienes una acción de una bolsa, de una empresa, y esa acción representa un porcentaje en el capital de la empresa, ¿no? Por lo tanto, si los beneficios de la empresa suben, pues a ti te corresponderá más ese beneficio, pues a ti te corresponderá una parte de ese beneficio, ¿no? Por lo tanto, esto es muy obvio, esto es evidente,
pero las bolsas lo hacen bien cuando suben los beneficios empresariales. ¿Y en qué entorno suben los beneficios empresariales? Pues obviamente también cuando hay crecimiento económico. Por eso el crecimiento económico es bueno para las bolsas y por eso la recesión económica es mala para las bolsas. O sea, una recesión económica trae consigo una caída importante de los beneficios empresariales y un crecimiento económico sólido, robusto, pues también nos deja mayores beneficios empresariales. ¿Son todo lo que importa los beneficios empresariales para las bolsas? No. Tenemos otro factor, que es el factor de la valoración. Es decir, oye, ¿tú cuánto pagas ese beneficio? ¿Cuántas veces estás dispuesto a pagar por cada euro, por cada dólar de beneficios, ¿no? Y a eso se le llama el multiplicador, se le llama el PER. Bueno, pues son valoraciones que nos muestran el grado en el cual los inversores están teniendo un sentimiento bueno o un sentimiento malo. Por ejemplo, si yo pienso que el crecimiento económico va a ser muy sólido en los próximos años y pienso que los beneficios empresariales van a seguir subiendo durante bastante tiempo, bueno, pues los beneficios de hoy yo los pagaré con mayor generosidad, ¿no? Porque estoy convencido de que esos beneficios van a subir mucho, ¿no? O estoy convencido de que la empresa pues va a reportar unos beneficios cada vez mayores y por lo tanto hoy los voy a pagar con más generosidad porque sé que en el futuro esos beneficios se van a disparar y por lo tanto pues me va a merecer la pena. Y luego puede ser que yo esté pues en un momento en el cual pues yo dudo que los beneficios de un año pues se vayan a mantener el año que viene. Es decir, que yo tenga unas previsiones más negativas. En ese momento, pues yo voy a valorar con menor generosidad los beneficios de hoy, porque yo pienso que esos beneficios no se van a sostener en próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo mucha expectativa o muy buenas expectativas futuras, los niveles de PER son altos, es decir, yo pago muchas veces los beneficios actuales y al revés, si la situación es complicada, pues yo pago pocas veces los beneficios actuales porque no creo que se vayan a poder mantener en el futuro. Por lo tanto, los niveles de PER son bajos. ¿Y qué nos da la rentabilidad de las bolsas? Pues simplemente es el beneficio por acción multiplicado por el multiplicador. Esto es aritmética pura, es muy sencillo. Por lo tanto, las bolsas pueden subir por dos motivos. Pueden subir porque suben los beneficios y se mantienen estables las valoraciones, o pueden subir porque los beneficios no suban, pero sin embargo las valoraciones aumenten. Es decir, yo sea más optimista con respecto al futuro. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta lámina que os estoy poniendo? Bueno, pues que nosotros pensamos que este año las bolsas van a subir lo que suban los beneficios. Es decir, no estamos esperando una expansión de múltiplos, no estamos esperando que los niveles de PER aumenten con respecto a los niveles actuales. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque la expansión de PER ya la tuvimos el año pasado. El año pasado y en el año 2020 sobre todo, pues lo que sí vimos es que las bolsas subieron no por los beneficios empresariales, o los beneficios empresariales afectaron mucho menos, sino que subieron por la subida de PER, por la diferencia de valoración. Y nosotros estamos empezando a ver, ya lo vimos en la parte final del año pasado y lo estamos viendo este año, que van a ser los beneficios el catalizador fundamental de las acciones. Es decir, no esperamos subidas de PER, pero sí que esperamos una subida, que ese crecimiento económico traiga una subida de beneficios y esa subida de beneficios sea la que se traslade a los precios de los activos de bolsa. Y bueno, pues aquí veis cómo los beneficios se siguen revisando al alza, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por lo tanto, pues aquí tenemos que ese viento de cola, tenemos esa fortaleza subyacente que va a seguir jugando su papel en el año 2022 y que va a seguir liderando o va a seguir haciendo que los mercados de renta variable tengan ese buen comportamiento. Y yo aquí le dejo a Óscar. Sí, perfecto, gracias Álvaro. A ver, en cuanto a las acciones, ¿no? El mercado de renta variable. Aquí básicamente Álvaro nos comenta de índices, pero los índices no son más que normalmente medidas ponderadas de los activos que hay por debajo de las acciones, ¿no? Las acciones es casi el activo que primero se modelizó históricamente, ¿no? Ya León Bachelier en el año 1900 en el libro Teoría de la especulación habla de un movimiento de los activos en bolsa como aleatorio, ¿no?
y habla de una distribución normal para poder definir la evolución de los precios de los activos. Posteriormente, es verdad que esta modelización no ha cambiado esencialmente mucho, salvo por un detalle importante. No asumimos distribución normal sobre los precios, sino sobre las rentabilidades. Es un detalle significativo porque las acciones no pueden caer más del 100%, ¿no? Por lo tanto, el precio de una acción no puede tener una distribución simétrica cuando puede subir más de un 100, pero no puede caer más de un 100. Eso no es simétrico, ¿no? Por eso, con la modelización de las rentabilidades sí se logra describir de una forma razonable pues, cuál es la evolución de los distintos activos en bolsa. Posteriormente a esto, en el año 89, el mercado se da cuenta de que no sigue exactamente una distribución normal, ¿no? Con la crisis del 19 de octubre del 89 se descubre, o el mercado se da cuenta, que las caídas, los movimientos extremos, los que serían los de la cola y la distribución de rentabilidades, tienen más probabilidad de lo que se está suponiendo con una distribución normal. Esta modelización que os comento es la que se utiliza aún hoy en día, por ejemplo, para hacer valoración de productos financieros como opciones o cosas de ese estilo. También es importante resaltar que ante cualquier movimiento, históricamente, ¿no? Este movimiento que pinto así un poco aleatorio, ¿no? Es lo que matemáticamente se define como movimiento browniano. Aquí en finanzas se modifica ligeramente, ¿no? Para poder tener una evolución positiva. El movimiento browniano tendría una media cero, ¿no? Sería el movimiento, inicialmente Robert Brown, el movimiento que describe una partícula dentro del agua, ¿no? Una partícula de polen dentro del agua, es un movimiento errático. Aquí lo que hacemos con los equities es definir un cierto nivel, que es el nivel actual, y a partir de aquí pues puede subir, puede bajar con una cierta intensidad, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Tanto esa evolución aleatoria, estocástica, que les gusta llamar a los probabilistas, pues no deja de ser pues un posible predictor de las posibles trayectorias. También es importante una cosa a tener en cuenta. Álvaro os habla mucho siempre de la expectativa de cara a futuro. En el mundo cuantitativo aplicado a las finanzas, básicamente lo que medimos no son tanto rentabilidades futuras, sino riesgos. ¿De acuerdo? Y es una diferencia esencial. Se basa más en riesgos, en valoraciones, etc. Cuando nosotros lanzamos esas posibles trayectorias de los valores, no lo hacemos para ver si el año que viene Telefónica sube o cae, sino para ver Telefónica hasta qué posible precio podría llegar al año que viene, hacia arriba o hacia abajo. Hacemos escenarios de riesgos. Antes decía Álvaro, os estoy contando el escenario base, pero tengo un escenario con otro tipo de riesgos, ¿no? Hablaba de incertidumbres sobre las distintas variables, ¿no? La inflación, la política monetaria, etcétera. La parte cuantitativa, sobre todo, da más soporte con respecto a eso. También tener en cuenta que la propia evolución de los distintos activos que vamos a materializar en rentabilidades da a su vez el concepto de volatilidad. La volatilidad no deja de ser la desviación estándar de las rentabilidades de un activo financiero. Tanto si os fijáis, siempre estamos hablando de metodología estadística, probabilística, estadística para describir cómo funciona el pasado, probabilística para intentar ver cómo va a ser hacia el futuro y como os decía, ¿no? Básicamente para modelizar pues, esa realidad. También muy importante aquí todo el desarrollo cuantitativo vinculado con la teoría de carteras. Álvaro nos enseñaba al inicio la evolución de los mercados para cada uno de los años. No sé si os fijasteis, pero cuando el mercado subía, subían todos los índices. Cuando el mercado caía, caían todos los índices. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la variable rentabilidad en Europa, la variable rentabilidad en América, tiene alta correlación lineal. Se puede ver que no es lineal exactamente la correlación, pero es un proxy que se utiliza básicamente. Por lo tanto, la teoría de gestión de carteras, cuando tú combinas distintos activos, lo que estás haciendo es mezclar variables aleatorias, rentabilidades estocásticas aleatorias, que se combinan con un cierto grado de correlación entre sí. Tanto la teoría de gestión de activos, mucha parte cuantitativa, sobre todo de cara a ver cómo se combinan, cuál es la mejor posible combinación una vez tenemos los inputs, y también la de la modelización propia de los equities, que como os decía, es el activo que más históricamente se ha tratado de modelizar. Gracias, Álvaro. No, y también me gustaría pues un poco comentaros al hilo de lo que dice Óscar y metiéndome un poco en su terreno, ¿no?
que, como ha comentado él el lunes negro, ¿no?, del año 87 de la bolsa americana, bueno, sabéis que una distribución normal, pues casi todas las observaciones caen entre la media y 3 veces la desviación típica por encima y por debajo. Y bueno, pues ese día se produjo un movimiento en el SP500 de 17 sigmas, para que os hagáis una idea del nivel de disrupción y de tan enorme que se produjo ese día en el mercado, ¿vale? Y bueno, dicho esto, bueno, esto obviamente desde un punto de vista con una distribución normal jamás hubiera podido producirse un acontecimiento de esa magnitud, ¿no? Hubiera sido bueno, pues más fácil que cayera un meteorito, ¿no? Bueno, y aquí tenéis un poco, bueno, las conclusiones de la renta variable, pero en cualquier caso, pues todo se reduce a lo mismo, ¿no? Crecimiento económico fuerte, inflación controlada, políticas monetarias un poco menos laxas, un poquito más duras, pero que un ciclo económico sólido pues puede aguantar sin mucho problema y bueno, pues sobre todo una situación sanitaria mucho mejor, ¿no? Y eso al final pues nos da un entorno propicio para los beneficios empresariales y, a su vez, esos beneficios empresariales que deberían crecer este año, pues son los que, bajo nuestro punto de vista, van a alimentar las subidas de bolsa en 2022. Vale, vamos a empezar, si os parece, con la renta fija, ¿no? Bueno, deciros una cosa importante, ¿no? La renta fija, os dije que el año 2021 había caído, ¿no? Bueno, esta es una cosa obvia, pero que en muchos casos no es bien comprendida, ¿no? Cuando sube la rentabilidad de la renta fija, baja el precio de los bonos. Y esto que parece una cosa tan arcana, pues es muy sencillo, ¿no? Imaginaos que vosotros habéis comprado un bono al 1% de rentabilidad. Bueno, pues ese bono lo tenéis vosotros mismos ahora mismo en la cartera, ¿no? Y os paga todos los años un 1%, ¿no? Imaginaos que los tipos de interés suben hasta el 2%, es decir, que hoy puedes comprar el mismo bono, pero en vez del 1% al 2% de rentabilidad. Y tú quieres vender tu bono. Bueno, pues lógicamente el precio que el mercado paga por ese bono que tú tienes, pues es inferior a lo que te costó a ti, porque ahora mismo se puede adquirir en el mercado un bono con una rentabilidad un 1% superior, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante y os lo quería decir porque la caída de los precios de los bonos el año pasado vino de la mano y vino explicada por una subida de las rentabilidades. Bueno, aquí tenemos, fijaos, algunas, lo que han hecho las rentabilidades, ¿no? Fijaos, como en el año 2021, pues en general las rentabilidades, aquí tenéis Estados Unidos, aquí tenéis España en negro, en la parte de la izquierda del gráfico, Alemania. Fijaos cómo muy levemente, pero lo que sí hemos visto es una mayor rentabilidad en los bonos soberanos en casi todos los países. Hemos visto bueno, pues subidas de rentabilidad que a su vez se han traducido en menores precios de los bonos y por eso hemos tenido, como habéis visto, pues esa caída en la renta fija en el año 2021. ¿Qué es lo que va a pasar este año 2022? Bueno, pues más de lo mismo. Es decir, nosotros seguimos pensando, creo que voy a poneros una página de Bloomberg para que veáis un poco los bonos americanos a 10 años, qué es lo que están haciendo. Y fijaos cómo, bueno, pues este año, lo que llevamos de año, fijaos que han pasado de niveles de 1,50 aproximadamente hasta niveles de 1,80, ¿no? Esa subida de rentabilidades viene explicada por lo que os acabo de decir, por una Reserva Federal que está empezando a normalizar su política, que ya nos ha dicho que va a subir 4 veces los tipos de interés y al final, pues eso se ve reflejado también en los bonos a más largo plazo, ¿no? En este caso a 10 años, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿qué pasa si seguimos o seguimos teniendo un escenario en el cual pues los tipos de interés siguen subiendo? Bueno, pues sigue siendo un escenario negativo para los activos de renta fija. Lo mismo podemos decir con el bono alemán. El bono alemán es que está en negativo. Voy a poner el gráfico de precios que se ve mejor. Fijaos cómo tiene el mismo camino, ¿no? Fijaos cómo ahora ya casi está a punto de pasar a nivel positivo. Fijaos que desde el año 2019
vamos a ponerle 2018, fijaos cómo esto fue la COVID, que se fue casi al menos 1% de rentabilidad, y como desde entonces pues está subiendo progresivamente la rentabilidad del bono alemán, también pues respondiendo a ese mayor crecimiento económico esperado, y eso al final pues nos está haciendo daño a los precios de la renta fija, ¿no? Y seguimos pensando pues que este va a ser un año muy complejo para la renta fija y, bueno, pues en teoría pues no deberíamos tener mucha exposición a renta fija porque no tenemos un entorno que sea a priori propicio para esta clase de activo. Bueno, aquí os tengo un poco que estamos en mínimos históricos de rentabilidad, por lo tanto eso solo tiene por qué, solo esperamos que tenga un camino de normalización. Y bueno, pues, ¿qué más tipos de renta fija hay? Bueno, pues renta fija que tiene riesgo. En este caso, pues tenemos las primas de riesgo periféricas, es decir, pues, oye, ¿cuánto es la rentabilidad que tengo que pagar por comprar un bono español frente a un bono alemán, ¿no? Bueno, pues aquí también pensamos que el hecho de que el Banco Central Europeo empiece a normalizar poco a poco sus políticas monetarias, pues eso también va a tener un efecto negativo sobre las primas de riesgo periféricas. Y si vemos que este año 2022 podemos tener mayores primas de riesgo en toda la periferia, tanto en España como en Italia, en Portugal, en Grecia, y eso pues también es negativo para los activos españoles, italianos, y bueno, pues subidas de prima de riesgo pues implican también caídas del precio de los bonos nuestros, ¿no? Y luego, para terminar, y antes de dejarle otra vez paso a Óscar, bueno, pues tenemos la deuda privada, ¿no? No deuda pública. Aquí estamos hablando de emisiones de deuda por parte de empresas, ¿no? Estas emisiones tienen un diferencial. Todo lo que implica riesgo tiene una prima de riesgo incorporada. Es decir, si yo invierto en un bono alemán, sé que Alemania pues, me va a pagar sí o sí, no hay riesgo ninguno. Y sin embargo, si invierto en Bayer, pues a lo mejor si la empresa va mal, pues resulta que puedo tener algún tipo de impago, ¿no? Puedo tener algún impago o que me pague menos de lo que me había prometido, o tener directamente un default de la emisión. Por lo tanto, yo a Bayer le voy a exigir más rentabilidad de la que le pago al gobierno alemán, al Estado alemán. A eso se le llaman diferenciales de crédito. ¿Qué es lo que pasa con los diferenciales de crédito? Fijaos que después del máximo de la COVID, que llegaron a 160 puntos básicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues se han ido comprimiendo los diferenciales y están en torno de los 50. Esos son niveles muy bajos, es decir, fijaos que la prima de riesgo es muy baja. No estamos pagándolo, no estamos exigiendo la suficiente rentabilidad para el riesgo que estamos asumiendo. Por lo tanto, nosotros pensamos que aquí también hay poco que ganar. Es decir, ¿en qué escenario lo haría bien el crédito? Pues lo haría bien el crédito si bajara, por ejemplo, hasta niveles de 40 la prima, el diferencial de crédito. Y nosotros pensamos que no es fácil que se sigan comprimiendo tantísimo los diferenciales, sobre todo en un entorno en el cual, pues ya habéis visto que los bonos soberanos pues empiezan a repuntar, ¿no? Por lo tanto, pues aquí pensamos, no somos tan negativos como en los bonos soberanos, pero tampoco pensamos que haya mucho que ganar en este tipo de clase de activo, en este tipo de emisión privada, ¿vale? Y yo, sin más, le vuelvo a ceder la palabra a Óscar. Muy bien, aquí en realidad tenemos como dos cuestiones distintas. Por un lado tenemos tipos de interés, por el otro tendríamos el tema del crédito, ¿no? En cuanto a los tipos de interés, a ver, el tipo de interés, ¿puedes ir un poco para atrás, Álvaro? En la pantalla Claro. que tenías los distintos plazos, por favor. Si os fijáis, el tipo de interés se parece mucho a lo que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, la propia evolución que ha enseñado en Bloomberg, Álvaro, pues me diréis, pues es lo que has contado del movimiento browniano, que puede ir para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Aquí hay una peculiaridad un poco distinta, ¿no? Que es que el tipo de interés primero sí puede ser negativo, mientras que los precios de las acciones en principio no, porque el máximo valor que pueden tener cuando caen es cero, no cruzan nunca el valor negativo. Aquí los tipos sí pueden ser negativos. Y segundo, que hay una dificultad adicional, porque si modelizamos los tipos de interés a un año,
si os fijáis, luego está el de 2 años, el de 3, el de 4, el de 5. Es decir, aquí no se puede modelizar cada uno de ellos por separado. Es decir, la primera aproximación, ¿cuál es? Oye, mira, el de 1 año, el de 2, el de 3 y el de 4, cada uno tiene su modelización con unas correlaciones muy altas porque se parecerán mucho. Pero esa evolución puede dar lugar a estructuras de tipos de interés que no sean consistentes, no tengan sentido económico. Entonces, lo que hay que hacer no es modelizar los distintos puntos de la curva de tipos de interés de forma aislada, sino lo que hay que hacer es buscar un modelo en el cual se mueva la curva completa simultáneamente, no punto a punto como lo hicimos anteriormente con las acciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay distintos modelos, hay distintas casuísticas. Hoy por hoy lo que se suele hacer es se modeliza el tipo de interés a más corto plazo, que sería el tipo de interés de hoy a mañana, el overnight, que es pasar la noche de hoy a mañana. Y ese tipo de interés, pues le hacemos describir una cierta trayectoria. La integral, el área que nos queda por debajo, lo que nos está diciendo es cuál es el tipo de interés a plazos de pues una semana, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años y así sucesivamente. Con eso que nos garantizamos que la evolución que hemos descrito nos genera una curva que es consistente para poder luego pues, hacer escenarios de riesgo, valoraciones de los productos, etcétera, etcétera. La renta fija siempre históricamente ha sido un subyacente mucho más estudiado por la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque entendiendo la curva de tipos de interés, que es esta que estamos viendo aquí, el bono no deja de ser pues, una serie de pagos futuros que tenemos que valorar a fecha actual, lo que los economistas hablan de descontar a la fecha actual. Por tanto, tiene una componente mucho más cuantitativa. El precio de la acción de Telefónica puede tener una valoración fundamental por detrás, pero a nivel cuantitativo se va a ver como una evolución que a partir del precio de hoy es aleatoria. En el caso del bono, teniendo una situación de tipos de interés, podemos calcular cuál es el precio que corresponde a ese bono, ¿no? Y por otro lado teníamos la parte del crédito, ¿no? El crédito es una de las cosas también históricamente estudiadas a nivel cuantitativo dentro de lo que son los mercados financieros. El hecho de que alguien quiebre o no quiebre, ¿sí?, es algo que está muy estudiado tanto a nivel corporativo, a nivel empresas, que son las que comenta aquí Álvaro, pero también a nivel individual. Cuando nosotros vamos a una entidad de crédito a solicitar una hipoteca, una tarjeta, un préstamo a cualquiera, la entidad financiera tiene un modelo a partir cuantitativo, a partir de una serie de variables, de tal forma que deciden, pues mira, sí te doy la hipoteca o no te la doy con estas condiciones, a este precio, a este diferencial del Euribor o al otro. Por tanto, ese tipo de modelos cuantitativos, en este caso regulados en la mayor parte de los casos, pues llevan mucho histórico dentro de lo que es el mercado. Aquí además surgen nuevas oportunidades porque cada vez más el regulador, que es el que tiene que hacer la aprobación de estos modelos, en el caso de entidades financieras reguladas, está entrando en metodologías más Big Data. ¿Qué quiero decir? Históricamente, la forma para poder determinar un modelo de crédito, para saber si te doy una tarjeta o no, no era más que una regresión logística con una serie de variables para poder tratar de predecir pues, cuál es la probabilidad de quiebra del individuo o de las empresas en este caso, ¿no? Cada vez más el Banco Central Europeo permite establecer tecnologías más de Big Data, puesto que ahora tenemos mucha más amplitud de variables, muchas más posibilidades para diseñar modelos y una tecnología distinta que nos permite pues, comparar todos esos conjuntos de datos para obtener cuáles son los modelos. Aquí en esto hay una oportunidad no solo en la parte regulada, sino también en las startups. ¿Por qué? Porque las startups que están dando préstamos o las startups del ámbito financiero no están reguladas la mayor parte de ellas. Por lo tanto, pueden contemplar un rango de variables mucho más amplio que el que se permite desde el ámbito regulado. Por ejemplo, nosotros hemos comprobado que las personas que escriben en el Twitter comentarios largos tienen más propensión a no devolver los préstamos. Así que ojo con lo que escribís en Twitter, porque no, como entidad financiera regulada no se puede utilizar, pero las startups que no tienen que justificar ante un regulador cuáles son los modelos por los cuales dan o no dan
los distintos productos, pues podrían estar utilizando variables como esta que os acabo de comentar. ¿Visto? Bueno, pues... Me ha dado la tos. Bueno, pues si os parece, seguimos avanzando. Y bueno, pues aquí fijaos cómo pensamos que la deuda emergente de países emergentes pues es la que más nos gusta, ¿no? Sobre todo a largo plazo, porque tiene unas rentabilidades muy superiores a las que tienen el resto de activos de renta fija que acabamos de ver, ¿vale? Disculpad, que me ha dado aquí. Y terminamos con divisas. Aquí, bueno, pues las divisas son muy complicadas, ¿no? Porque aquí en un tipo de cambio pues influyen multitud de variables diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué depende que un país tenga una divisa fuerte o una divisa débil? Pues depende mucho del flujo comercial que tenga. Si es un país exportador, normalmente estamos hablando de países con divisas fuertes. Si es un país que tiene déficit comercial, al revés, estamos hablando de países que tienen divisas débiles. ¿De qué más depende cómo sea la divisa de fuerte o de débil de un país? Pues depende también de los tipos de interés. A igualdad de condiciones, un país que tiene unos tipos de interés más altos tiene una divisa más fuerte que un país que tiene unos tipos de interés más bajos. Aunque aquí también influye la inflación. Es decir, ¿qué pasa con la inflación? La inflación funciona al revés. Un país que tiene una inflación muy elevada, pues es normalmente un país que tiene una divisa más débil que otro país que tiene una inflación más moderada, más baja, ¿no? ¿De qué más depende el tipo de cambio? Bueno, pues el tipo de cambio también pues depende de la calificación crediticia que tenga ese país, de que suba o baje esa calificación crediticia por parte de las agencias, depende del saldo de déficit o superávit fiscal que tenga, es decir, países que tengan mucho déficit público, pues normalmente pues se verán penalizados, sus divisas se verán penalizadas, y sin embargo, pues países que tengan poco endeudamiento, países que tengan pues un saldo fiscal muy favorable, pues son países normalmente que tienen divisas fuertes, ¿no? Y, y como veis, pues hay aquí muchos factores que están detrás del mundo de las divisas, de los tipos de cambio, y nosotros pues no tenemos una visión contundente, ¿no? Sobre divisas. Pensamos que están todas más o menos cotizando donde deberían estar, en línea con sus fundamentales, y tampoco pensamos que haya o que se vayan a producir en las divisas de los países desarrollados movimientos significativos en el año 22. Y yo le vuelvo a dejar la palabra a Óscar para que nos hable un poquito sobre modelización de divisas. Sí, en el caso de las divisas, pues Álvaro comentaba un montón de variables. Ya sabéis que desde el punto de vista probabilístico tenemos dos opciones, ¿no? O entendemos todas esas variables que dice Álvaro, o por el otro lado asumimos que tiene una evolución aleatoria similar. ¿Veis? Estos gráficos se parecen mucho a los que habíamos visto también en el pasado. Aquí hay una diferencia de todos modos, ¿no? Porque en las acciones hay un cierto sesgo al alza que no a la baja. ¿Qué quiere decir? Cuando una acción sube, hay un beneficio para todos los accionistas como tal, ¿no? Y cuando cae es un perjuicio de todos los accionistas. Aquí en las divisas no es tan así, ¿no? Porque euro-dólar, pues que caiga la cotización favorece euro contra dólar o dólar contra euro, ¿no? Entonces, es un juego que se presta mucho más a la simetría, ¿no? En el hecho de tener dos lados distintos que no necesariamente pierden todos cuando se mueve hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Las divisas adicionalmente tienen que ser consistentes con los tipos de interés. Lo comentó antes Álvaro. Si el dólar tiene tipos de interés más altos, eso significa que el tipo de cambio que estamos esperando a futuro tiene que ser consistente con esa diferencia de los tipos de interés. Por lo tanto, una vez más, no podemos hacer la evolución del euro-dólar por un lado y la del euro-libra por otro, sin tener en cuenta adicionalmente los tipos de interés de euro, dólar y libra, para que los escenarios que podamos construir a futuro para ver los posibles riesgos sean consistentes entre sí. Entonces, si fijáis, cada vez se complica más.
Porque el tipo de interés, el FX, la divisa depende del tipo de interés, pero los bonos también dependen de los tipos de interés. La renta variable, dependiendo de cuál sea el modelo de valoración, puede depender también de los descuentos de esos dividendos futuros o de los beneficios futuros. Entonces, hacer escenarios dentro de un año a nivel, por ejemplo, para hacer una simulación, generamos 1.000.000 de escenarios adentro de un año y vemos en todos esos escenarios qué pasa con la cartera que nos sugiere Álvaro. Pues para poder hacer esos escenarios que sean consistentes entre sí, no es algo que sea sencillo, ¿no? Porque cada variable evoluciona según una modelización, pero además entre sí tienen que tener una relación predefinida, una relación que no genere lo que se conoce como arbitrajes, ¿no? Que son valoraciones que permitan pues, beneficios sin riesgo ninguno, ¿no? Eso en cuanto a lo que serían las divisas. Perfecto, Álvaro. No sé si tienes algún otro Pues subyacente. poco más, yo creo que no, que yo creo que aquí está el cuadro de el resumen de lo que os acabamos de decir, que es un poco estamos positivos en renta variable, negativos en renta fija, neutrales en crédito y neutrales en divisas también. Y ese sería un poco el resumen de, bueno, pues de la reunión. Voy a dejar de compartir para... Perfecto. Oye, pues si queréis os pasamos a comentar lo del contenido de la oferta formativa que comentábamos antes. Yo antes dije que había estudiado probabilidad y matemáticas con la especialidad de probabilidad. Posteriormente, toda mi vida profesional ha estado vinculada con la parte más cuantitativa de las finanzas, en distintos puestos, analista cuantitativa en una sala de tesorería, gestión de activos, fondos y SICAPs en una gestora, trading sistemático, programar el ordenador para que gane dinero solo, ¿no? A través de métodos cuantitativos, y ahora más recientemente en el área de riesgos, programando pues un montón de sistemas que lo que hacen es tratar de entender cómo son las variables financieras a futuro para poder determinar los máximos y los mínimos en valoración de los distintos productos de las distintas carteras, de la evolución en general pues, de distintas métricas financieras. Esta presentación viene un poco inspirada por los contenidos que vais a poder acceder a través de la acreditación CFA, el Chartered Financial Analyst. Es una acreditación internacional americana que se ofrece aquí como un curso para el próximo mes de febrero a noviembre, dentro de UPM, dentro de la Industriales Escuela de Negocio, y que recorre distintos aspectos de las cuestiones que hemos visto. Es un programa que es muy amplio, tiene métodos cuantitativos, economía, corporate finance, derivados, gestión de carteras, renta fija, renta variable, una parte de ética, gestión alternativa, etcétera. Un montón de contenidos. En el primer nivel, contenidos relativamente básicos, aunque no tan básicos. Es decir, se empieza desde cero, pero se llega a un cierto nivel relativamente bueno. Y obviamente no se ve todo lo que hemos estado comentando aquí, pero sí os da una base suficiente como para poder acceder pues, a todos estos contenidos. Tanto los que hayan durado hasta este momento y les haya interesado lo que contaba Álvaro o lo que contaba yo, pensamos que es una buena propuesta formativa el que penséis este formato, ¿no? Este formato CFA y CFA que se ofrece dentro del curso de especialista de análisis financiero CFA dentro de UPM para poder conseguir esa formación adicional. Básicamente, yo quiero reflejar un poco también mi caso. Yo, probabilista, matemático, no sabía nada de finanzas. A mí el CFA me sirvió para adquirir los conocimientos financieros que después dan ese perfil cuantitativo con conocimientos en finanzas que es muy demandado aún hoy en la industria, ¿vale? Por tanto, si queréis tener vuestra carrera profesional un poco dirigida hacia los temas finanzas y lo que habéis estudiado son temas un poco más cuantitativos, pues podéis tener esta formación adicional que os permite dar ese barniz amplio con respecto a estos contenidos. También, por último, y no sé si Álvaro quiere añadir algo más, comentaros que CFA es una acreditación que es internacional. ¿Qué quiere decir? Si vais a Estados Unidos, se conoce que es el CFA. Si vais a Japón, a Hong Kong, a Francia, a Estados Unidos, al país que queráis, el CFA se reconoce. Por lo tanto, si hacéis la inversión en tiempo y en dedicación de sacaros la acreditación,
pues termináis teniendo un activo que es reconocido a nivel internacional y es un estándar de mercado especialmente para gestión de activos, un poco lo que estaba, todo lo que hemos estado viendo con Álvaro, algo menos si queréis en temas cuantitativos porque hay otras acreditaciones, ¿no?, que pueden completar esa parte un poco más cuantitativa, pero también el CFA da esa visión un poco más amplia que puede ser interesante para algunos de nosotros. Álvaro, no sé si quieres comentar algo más con respecto a CFA. No, bueno, pues abundar un poco en lo que has dicho, de animaros a, si os interesa este mundo, si veis que podéis desarrollar vuestra carrera profesional en el mundo financiero, pues que es una buena opción y bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que también he hecho mi carrera también, pues ayudado en parte por el programa y bueno, pues ya sabéis que la formación pues va a ser un activo de creciente importancia. No dejéis de formaros en toda vuestra vida y bueno, y eso es algo que nunca os podrán quitar. Si montáis un negocio, lo podréis fracasar o os podrá ir mal, podéis tener muchos problemas en muchos puestos de trabajo, pero realmente lo que nunca podrán quitaros es vuestra cabeza y vuestra formación, que será pues la llave que os va a abrir todas las puertas profesionales en el futuro, ¿no? Y nada más, simplemente animaros, ¿no?, a acometer esa formación. Sí, Álvaro, de hecho, esperemos que nos acepte ser el ponente para la parte de gestión de carteras y posiblemente pues yo esté con vosotros también en la parte más vinculada con los temas cuantitativos y derivados. Entonces, si queréis, pasamos a la última parte. No sé si alguien tuviese alguna pregunta, ya sea del contenido de la presentación que ha hecho Álvaro o la parte más cuantitativa, o bien de la acreditación que hemos comentado al final. Si os parece, dejamos también pues, unos minutos por si tenéis alguna duda o hay algún activo en concreto, qué va a pasar con un activo, con otro, no sé, lo que os interese más. Si queréis, desmutead el micrófono y podéis hablar libre. Bueno, veo que tenemos una audiencia vergonzosa. Si no te pregunto yo algo, oye, el oro, no has hablado del oro. Me voy a quitar. Eso. El oro y cripto, yo creo que se puede resumir en lo mismo, ¿no? Como sabéis, bueno, pues son activos que no pagan, tienen un valor intrínseco pues que no existe, ¿no? No es como un bono, ¿no?, que nos paga un cupón, no es como una acción que nos paga un dividendo, sino que el oro, pues, solo tiene valor, pues, como, bueno, el valor que tiene el oro, pues, es que es una cobertura para los malos momentos, es decir, que cuando las cosas van mal, pues el oro se suele apreciar, es decir, que suele tener un rendimiento positivo y, por lo tanto, como diversificador de carteras, pues es muy valioso y se utiliza mucho, ¿no? Es un activo refugio, que se llama, ¿no? Son activos que lo hacen bien en momentos de incertidumbre de mercado. ¿Cuál es la perspectiva para el año 22? Pues lamentablemente no es buena. ¿Por qué no es buena? Pues por lo que hemos visto antes de la normalización monetaria, de la subida de los tipos por parte de los bancos centrales. Cuando los tipos son muy bajos o negativos, pues lógicamente no es costoso tener oro, ¿no? Bueno, pues os dirá Óscar que bueno, pues que incorpora una serie de costes, de mantenimiento, de custodia, pero realmente si el tipo de interés es de menos 0,5, pues no es gratis. O sea, tener oro pues no es costoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando los tipos de interés van subiendo? ¿Qué pasa cuando los tipos de interés empiezan a ser positivos y sobre todo el tipo real, es decir, el tipo descontada la inflación, empieza a entrar en territorio positivo? Pues que ahí ya es mucho más costoso tener el oro, porque el oro no paga nada, ¿no?, como hemos visto. Por lo tanto,
en un escenario de normalización monetaria, en un escenario en que la liquidez no es tan abundante, en un escenario en el cual los tipos de interés empiezan a subir, pues no es el mejor mundo, el mejor de los mundos para el oro, ni para cripto tampoco, ¿no? Estamos hablando de que son activos que sufren en entornos en los cuales la liquidez deja de ser tan abundante como lo era en el pasado. Perfecto. Mira, nos han puesto una pregunta aquí en el chat. ¿Cómo comparas el oro con la moneda fiduciaria? ¿Cuál ha mantenido mejor el poder adquisitivo al cambio del momento? Y si tiene valor intrínseco una moneda fiduciaria, si es un activo de riesgo por ser deuda de un Estado. Pues son muy buenas preguntas, ¿no? Al final, sabéis que un poco la diferencia fundamental entre la moneda fiduciaria y el oro o las criptodivisas, pues es que en teoría pues la oferta no está sujeta a ningún regulador, ¿no? Vamos, la divisa fiduciaria está sujeta pues a los bancos centrales, ¿no? Que son los que tienen el monopolio de emisión de divisa y pueden ampliar o reducir a voluntad la base monetaria, ¿no? Eso el oro, pues ya sabéis que tiene una oferta limitada, que no se puede ampliar de manera significativa, igual con las criptodivisas, pues hombre, son activos pues que no se puede ampliar el número de criptodivisas sin límite, y por eso pues se dice que funciona mejor como depósito de valor que la divisa fiduciaria, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Si uno echa cuentas del precio del oro a lo largo de los años, se da cuenta de esto, ¿no? Os lo voy a poner aquí en... ¿Cuántos dólares por onza de oro? Pues fijaos, si nos vamos al máximo... No estás compartiendo la pantalla, Álvaro. Ay, perdón, tienes razón. Me pongo con ello, ¿eh? Bien visto. Aquí estamos. Fijaos cómo el oro pues, estaba pues, hace 50 años, pues estaba a 30, 25, 30 dólares. Esto casi hay que ponerlo en escala logarítmica. Espera. Máximo. Bueno, fijaos cómo la tendencia que ha tenido el oro a lo largo de las décadas pues ha sido de apreciación con respecto del dólar, ¿no? Cada vez eran necesarios más dólares para adquirir una onza de oro, ¿no? Y eso pues es lo que nos está diciendo que efectivamente pues permite que estar más seguros frente a el envilecimiento monetario que nos pueden hacer los bancos centrales con respecto a las bases monetarias, ¿no? Una moneda fiduciaria pues no tiene ningún valor intrínseco, tampoco nos paga nada, pero en el caso de sí que lleva aparejado un tipo de interés, es decir, que yo si compro dólares, pues estoy recibiendo el tipo de interés vinculado al dólar, el tipo de interés que me ofrece una cuenta en dólares, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, sí que hay un rendimiento de tener dólares. No sé si lo veis. Y sin embargo, no hay un rendimiento de tener oro ni hay un rendimiento de tener bitcoins, ¿no? Pero sí que, como os digo, pues se percibe como un valor más seguro frente a los movimientos de los bancos centrales que pueden ampliar la base monetaria a su libre albedrío, ¿no? Bueno, veo que hay más preguntas, ¿no? A ver. Bueno, voy a dejar de aquí compartir. La visión del sector tecnológico. Bueno, veo que estáis quizá
estaba pensando que estabais menos informados, ¿no? Y por lo que estoy viendo las preguntas que se están trasladando, pues veo que me he equivocado, ¿no? Que veníais con bastante base, ¿no? Bueno, efectivamente, todo viene de lo mismo, son los tipos de interés. Daros cuenta de que, lo ha comentado antes Óscar, muchas valoraciones, cuando valoras una acción, pues tú tienes que calcular los flujos de efectivo que te va a dar esa acción, los dividendos que te va a pagar a lo largo de los años, el beneficio que te va a generar esa acción, y te lo tienes que traer a momento presente con una tasa de descuento, ¿no? Y esa tasa de descuento pues es un tipo de interés libre de riesgo y son primas de riesgo, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el tipo de interés libre de riesgo, cuanto mayores sean el bono soberano, pues más bajo te va a salir el valor de esos flujos futuros. ¿Qué es lo que pasa con las empresas tecnológicas? Pues las empresas tecnológicas son empresas que se llaman de duración alta. ¿Y por qué tienen duración alta? Porque en muchos casos no tienen ni siquiera beneficios, solo tenemos una promesa de beneficio futuro. Y en otros muchos casos, pues son empresas que tienen, de las que se espera mucho en el futuro, pero que realmente a día de hoy pues no han demostrado gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, todas estas empresas que salen a bolsa, pues en muchos casos no hay unos beneficios demostrables, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando suben los tipos de interés? Pues cuando suben los tipos de interés se hace todavía más duro el esperar mucho tiempo a recibir beneficios, ¿no? Por lo tanto, este sector sufre especialmente. Y como tú bien dices, Eduardo, pues sin embargo el valores más cíclicos, valores más value, estilo value, pues son empresas que ganan dinero, son empresas establecidas, son empresas maduras, son empresas que bueno, pues se sabe en muchos casos cuál es la rentabilidad con mucha certidumbre que te van a ofrecer y por lo tanto, pues en momentos de subida de tipos de interés, pues esas valoraciones sufren bastante menos, ¿no? Porque tenemos mucha más certidumbre respecto a esos flujos. Pero muy buena pregunta y efectivamente, en el año 2022 yo creo que va de rotación de tecnología hacia sectores más value, sectores tipo bancos, sectores como materias primas, petrolíferos, sectores industriales, todos esos sectores tienen mejor pinta para este año 22. Perfecto. Oye, pues Álvaro, muchas gracias. Veo que nos piden las diapositivas, luego vemos cómo lo gestionamos, Álvaro, y no sé si está Elena o Vicente, vemos cómo poder hacer llegar a las personas que lo deseen con un comentario, no sé. Pensamos a ver cómo poderlos enviar, ¿ok? Fantástico. Oye, Vicente, no sé si quieres tú comentar algo más con respecto a la acreditación, el curso, o lo dejamos aquí. Sí. Hola, ¿me oís? Bueno, Sí. perdón, voy a abrir la cámara que siempre me equivoco. No, oye, muchísimas gracias a Óscar y Álvaro por la magnífica presentación que habéis hecho. Y yo solamente decir a muchos de los asistentes a esta charla que son estudiantes de ingeniería, que tienen un perfil muy técnico, que su perfil complementado con una formación de tipo financiera, pues que es perfecto muchas veces para muchísimas empresas del sector, porque la base más cuantitativa y la capacidad de asimilar y ser capaz de trabajar con modelos cuantitativos, eso ya está fuera de toda duda que esa capacidad ya la habéis adquirido durante vuestra formación. Lo que falta es el complemento de pues entender qué son bueno, pues los valores de cómo funcionan las empresas, de cómo se engarza un poco todo, que es lo que quizá pues podríais adquirir con formaciones de este tipo, como la que ahora os proponemos desde la UPM, con un título propio, y en la cual tendríais magníficos profesores como Óscar y como Álvaro. Además, son este tipo de formaciones, por mi experiencia, pues suelen ser una estupenda fuente para hacer networking y quién sabe, quizá pues un primer paso para conseguir un buen empleo.
Así que ya sin más, muchísimas gracias, Óscar, muchísimas gracias, Álvaro. Nos coordinamos para el tema de la presentación, para ver cómo podríamos hacerosla llegar a los que habéis asistido a esta presentación. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos también. Gracias por la presentación, ha sido impecable. Muchas gracias. Fantástico, pues me alegro que os haya gustado. Hasta luego, Óscar, hasta gracias. luego, Álvaro. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.